Hola, como la última parte de capacitores, vamos a ver qué es lo que ocurre con la capacitancia cuando utilizamos dieléctricos dentro de un capacitor. Entonces, vamos a ir observando, en este caso, lo siguiente. Vamos a ver que el concepto con dieléctricos es un fenómeno físico en el cual al colocar un material aislante dentro de un capacitor, o sea, dentro de dos conductores, lo que produce es un fenómeno interesante. Este plástico, en realidad un aislante denominado dieléctrico, lo que hace es aumentar en realidad la capacitancia de dicho capacitor y al mismo tiempo, pues, lo que hace es aumentar su permitividad eléctrica. Por lo tanto, dependiendo del material a utilizarse, lo que va a ocurrir es que hay una solución al problema mecánico, ya que sabemos que la capacitancia de un capacitor de placas planas es directamente proporcional al área inversamente proporcional a la separación de la distancia entre estos dos, pues evitamos, como es directamente proporcional a la área, pues al colocar un dieléctrico se produce un fenómeno interesante donde cuando tenemos una placa de un capacitor de placas planas sin dieléctrico, la diferencia de potencial es bastante alta, pero si colocamos el dieléctrico, esta diferencia de potencial disminuye. Por ende, gracias a este fenómeno se produce una ionización del dieléctrico, en realidad, de sus cargas, de tal manera que el fenómeno que sucede, bajamos la diferencia de potencial, pero en realidad aumentamos la permitividad del medio, que va a ser al producto de del de K, que en este caso va a ser la constante dieléctrica del material aislante por la permitividad del vacío. Acá tenemos una tabla de diferentes valores de elementos de constante dieléctrica, por ejemplo, del seda de 4 a 5, del agua o del ámbar 2.7 a 2.9, 80.08 del agua, del aire se considera 1, y así diferentes materiales, glicerina por ejemplo 56, en función a eso esta permitividad del medio va a aumentar y va a disminuir. El fenómeno físico que se produce es la siguiente: hay una polarización dentro del dieléctrico. Lo que sucede es que el campo eléctrico que está yendo de una placa positiva hacia la negativa hace que el material dieléctrico que está entre estas dos placas tenga ese efecto de ionizarse. Significa que acá va a haber una polaridad negativa, el campo eléctrico acá disminuirá y acá habrá una polaridad positiva. Por lo tanto, fíjense, al colocar este dieléctrico se produce este fenómeno de una alineación de las partículas de las cargas desiguales se atraen, ¿sí? Eso es lo que ocurre, está alineando estas partículas, y por este fenómeno físico sucede que la capacitancia aumenta. Por lo tanto, el usar dieléctricos dentro de un capacitor de placas planas o un capacitor dieléctrico, lo que sucede es que aumenta su capacitancia sin necesidad de aumentar el área de este elemento. Por lo tanto, no necesitamos aumentar el área, tampoco la distancia de separación entre estas. Por lo tanto, a menor área, con un dieléctrico tenemos mayor capacitancia. Entonces, veamos un ejemplo. Un capacitor de placas paralelas, delgadas, planas, están separadas una distancia d, que contiene dos tipos de dieléctricos con constantes dieléctricas K1 y K2, como se muestra en la figura, y estas están siendo alimentadas por un diferencia de potencial V a ambas placas. Fíjense, en este caso hay una conexión de estos dieléctricos K1 y K2, de tal manera que en esta conexión estos están conectados en paralelo. Significa que la diferencia de potencial para K1 es la misma que la diferencia de potencial para K2. Entonces, las cargas van a ser distintas para este dieléctrico y además el potencial será igual, pero las áreas para estos diferentes dieléctricos son distintas, ya que están partidos casi por la mitad. Habrá un área 1 acá y un área 2 en este otro extremo.
La solución de esto, lo que iba explicando, tenemos dos dieléctricos que están conectados en esta forma, en paralelo, C1 y C2, con constantes dieléctricas K1 y K2. Al estar en paralelo, la diferencia de potencial es la misma, pero las cargas no. Utilizamos la ley de Gauss, que nos dice que la integral del campo diferencial de área es igual a la carga neta encerrada sobre la permitividad del vacío. Pero en este caso vamos a usar la permitividad del medio, ya que estamos considerando un dieléctrico entre estas dos cargas, y esa permitividad del medio será a la constante dieléctrica del material por la permitividad del vacío. Haciendo un despeje de acá, ya que las cargas no son iguales en estos dieléctricos, esto pasamos a multiplicar la permitividad del medio por la integral de línea del campo diferencial de área, va a ser igual a la carga neta encerrada. Habrá una carga Q1, Q2 y habrá un área 1 y un área 2, por lo que nos queda que la carga K1 en el dieléctrico E1 será el producto de la constante K1, permitividad del vacío, campo eléctrico 1 por el área 1, y nos da esta ecuación. Para la carga 2, por similitud, tenemos lo mismo, pero acá, ojo, que la distancia de separación es la misma para ambos dieléctricos, y sabemos que el potencial eléctrico es igual, el potencial eléctrico es igual a E por diferencial de longitud. Despejando de esa ecuación tenemos que el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre estas terminales sobre la distancia D de separación. Esto mismo sucede en el otro dieléctrico. Por lo tanto, como las cargas no son iguales al estar en una conexión en paralelo, estas cargas se suman y tenemos que la capacitancia equivalente, vamos a sacar términos comunes de ambas ecuaciones y nos queda a la suma de estos capacitores, de estas cargas. Por lo tanto, tenemos que la capacitancia, por definición, es a la carga sobre la diferencia de potencial. Pasando a dividir este potencial con este se va y nos queda permitividad del vacío, el producto de las sumas de las constantes dieléctricas por el área sobre la distancia de separación de estos dos dieléctricos al estar conectados en paralelo. Fíjense que si K1 es igual a K2, sucede que no tendríamos dieléctrico acá y estaríamos hablando de la capacitancia de un elemento al vacío. Si esto es K1, pues el área A1 va a ser más el área A2. Estaríamos hablando de un capacitor vacío si K es igual a 1. Eso significa que la constante dieléctrica en este caso, estamos hablando que fuera A1 igual al aire. Pues si es este el caso, en este ejercicio lo que sucede, tendríamos un capacitor, la capacitancia de un capacitor hueco. Veamos otro ejemplo. Un capacitor de placas planas delgadas contiene dos dieléctricos con constantes dieléctricas K1 y K2, como se muestra en esta figura. Despreciando los efectos de los bordes, nos piden hallar la capacitancia de estos dos dieléctricos. Lo primero, fíjense, el primer dieléctrico y el segundo dieléctrico están a una distancia A y B de separación, y el potencial eléctrico, la diferencia de potencial que está alimentando a estos, hace que esta configuración tenga una sola área como placa superior e inferior y tenga una sola carga. Por lo tanto, lo que va a suceder es que estos dos dieléctricos están conectados en serie, uno detrás del otro. Eso significa que estamos hablando de un capacitor conectado en serie, que sus dieléctricos están conectados en serie, a distancias de separación A y B. Por lo tanto, aquí el campo eléctrico no será igual, habrá un campo eléctrico 1 y un campo eléctrico 2, lo que sí se va a mantener son las cargas iguales. Veamos. Estos dieléctricos están conectados de esta manera, solo que la distancia de separación es para uno A y para el otro B, pues lo que vamos a obtener es lo siguiente, que el campo eléctrico en este capacitor es a la carga Q
K sub 1 es sub 0 por A y el campo eléctrico, esto por la ley de Gauss obviamente, va a ser igual a K por E sub 0 E sub 2, utilizando la ley de Gauss para ambos casos, creando una superficie gaussiana en la primera superficie y en la segunda calculamos dicho campo eléctrico E1 y E2 para este otro. Y los dieléctricos 1 y 2 calculamos la diferencia de potencial que va a ser al dieléctrico del campo E sub 1 diferencial de longitud más el potencial eléctrico que es al campo E sub 2 por diferencial de longitud. Ese potencial eléctrico vamos a integrar, fíjense, primero desde 0 hasta A y luego desde A hasta A más B. Eso significa que salen constantes estos, el área es la misma para ambos, desde 0 hasta A y hasta A más B. Por lo tanto, sabemos que este diferencial de potencial es a menos E por diferencial de longitud, pues lo que estamos haciendo es ir en contra del campo eléctrico. Entonces, a partir de esta expresión, factorizando términos comunes, tenemos que la diferencia de potencial es igual a A sobre K1 y B sobre K1. Reemplazando esto en la ecuación de capacitancia, tenemos que la capacitancia equivalente con estos dos dieléctricos conectadas en serie dan esta expresión. Esa es la manera como se debe resolver problemas de capacitores que contengan un dieléctrico en el medio. Veamos ahora algo sobre la energía de campo eléctrico. Sabemos que la diferencia de potenciales al trabajo de llevar una carga de un punto 1 a otro sobre la carga, entonces al realizar este trabajo lo que vamos a hacer es que el trabajo realizado es Q por diferencia de potencial, donde el trabajo realizado está hecho por la diferencia de potencial y la energía almacenada en un capacitor, pues para tomar un diferencial de Q separada a una distancia D en el vacío, vamos a recordar que el potencial es a Q sobre C o la capacitancia es a Q sobre diferencia de potencial. Al trasladar una carga y realizar un trabajo dentro de este campo eléctrico, tenemos que vamos a decir que un diferencial de trabajo va a ser igual a Q sobre C diferencial de Q. Integrando este trabajo de 0 y de 0 a Q mayúscula, tenemos que el trabajo realizado, en realidad, para cargar el condensador, desde 0 hasta una carga total Q va a ser igual, integrando esto, Q cuadrado sobre 2 sobre C. Entonces tenemos el trabajo que necesitamos realizar, trabajo que será realizado por una diferencia de potencial externa. Entonces, cuando el capacitor secar se descarga, ocurre un fenómeno inverso y la carga va a disminuir de un valor Q inicial hasta 0. Por lo tanto, el trabajo efectuado, vamos a decir que se almacena una energía potencial eléctrica debido a esta ecuación, Q cuadrado sobre 2C, que está calculada por esta ecuación. Entonces, si reemplazamos que la carga es igual a C por B en esta ecuación, tenemos que la energía potencial eléctrica es un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Fíjense esta similitud. Esta es la energía potencial eléctrica y la energía potencial cinética, la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado, similar a la energía potencial eléctrica. Entonces, a partir de esto tenemos un resultado que si nosotros conocemos la capacitancia de un capacitor de placas planas de área A y separación D, como está en esta figura, ¿sí? Tiene un área A, una separación D, la capacitancia equivalente está dada por esta expresión y si reemplazamos en la ecuación de la energía potencial, obtenemos que la energía potencial en función de la permitividad del vacío y el campo eléctrico está dada por esta, y como el trabajo que se realiza en contra del campo, se dice que la energía está almacenada en el campo eléctrico debido a esta expresión. Por lo tanto, si tenemos el volumen que es igual a A por D, área por D, tenemos que la densidad de energía expresada por esta expresión, un medio de la permitividad del vacío por el campo elevado al cuadrado.